Escuchas Buena Nueva. Hola amigos y hermanos, qué gusto encontrarnos de nuevo acá en Buena Nueva. Hoy nos acompaña José Ángel Zúñiga. Hoy estudiaremos el capítulo 8 que tiene por título La Cristología de la Carta a los Hebreos y de las Cartas Católicas. Continúa viendo Buena Nueva. ¿Cuánto agradecemos la dedicación de un sacerdote en su parroquia, la de un médico a sus pacientes, la tarea de un profesor o maestro para con sus alumnos, las diversas labores de tantas personas que nos hacen el bien? En todos ellos, admiramos y agradecemos su actitud de servicio y entrega. A veces Jesús es tan Dios para nosotros que nos parece que no fue un hombre verdadero. Los escritos que analizaremos a continuación, en cambio, nos los muestran como un sacerdote compasivo que llevó sobre sí todas nuestras debilidades y tristezas, incluyendo el dolor, como pastor bueno e identificado con el rebaño que somos nosotros, con su iglesia con la cual mantiene relaciones estrechas. En fin, es un Cristo que no está lejos de los hombres y de sus problemas. Lo más bello de esta carta a los Hebreos, lo más original por así decirlo, es que es el único escrito del Nuevo Testamento que habla de Jesús como sacerdote y sumo sacerdote. Es que ni en los Evangelios ni en las cartas de Pablo, como tampoco en los otros escritos, ni en el Apocalipsis, se ve a Jesús llamado de esta manera. El autor de esta carta habla de Jesucristo con expresiones distintas a las que usa normalmente Pablo. Así se puede apreciar en los siguientes ejemplos. Jesús ha atravesado el cielo, Hebreos 4:14. Ha sido encumbrado sobre el cielo, Hebreos 7:26. Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, lo dice Hebreo 1:3. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, Hebreos 8:1. Cristo ha penetrado en el mismo cielo, Hebreos 9:24. Y se sentó a la diestra de Dios para siempre, que lo dice Hebreos 10:12, 12:2. Todas estas fórmulas expresan más allá de las imágenes del cielo que usan una misma realidad. Jesús ha alcanzado la gloria de Dios. Pero lo verdaderamente importante para el autor es que quien ha llegado a Dios y ha atravesado la barrera que nos separaba de Él no es un ser lejano a nosotros o a nuestra realidad. Es uno de nuestra raza que no se avergüenza de llamarnos hermanos y ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Este extraordinario acontecimiento no es una obra humana, sino iniciativa de Dios, que nos ha hablado definitivamente por el Hijo, Hebreos 1:2. Por eso, el autor señala con vigor que este hombre que ha logrado tener acceso a Dios es también reflejo de su gloria e imagen perfecta de su ser, Hebreos 1:3. Podemos pensar que según la mentalidad judía de aquel tiempo, constituía un atrevimiento afirmar que Jesús era sacerdote y considerar su muerte en la cruz como un sacrificio. Se necesitaba mucha profundidad y audacia, toda una visión de fe para hacer gala de este título atribuido a Jesús, cosa que no había hecho ningún otro autor del Nuevo Testamento. Para los judeocristianos destinatarios de esta carta, deseosos de volver a las ceremonias del templo, esto les resultaba difícil de asimilar. Ya sabemos que para un judío, la cruz es necedad o maldición, nunca un sacrificio. Además, Jesús no fue un sacerdote, sino un laico que no perteneció a ninguno de los grupos judíos de su tiempo, mucho menos al clero del templo de Jerusalén. El autor de la carta a los Hebreos les invita a reflexionar. Se propone que sus destinatarios descubran a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, pese a que Jesús no se comportó como sacerdote, ni su muerte fue un sacrificio.
No hubo altar, no fue un acto ritual, sino más bien la muerte más bochornosa y la aplicación de la pena capital común en esos tiempos, como era la muerte en cruz. Precisamente partiendo del lenguaje sacrificial de las ceremonias del templo y del culto, de los sacrificios y de los sacerdotes y de todo el aparato sacral, bien conocido por los lectores judíos y extraños para nosotros, es que el autor de esta carta llega a afirmar la incomparable excelencia de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el único capaz de salvar, esto es, de abrirnos un camino que llega a Dios. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16 nos recuerda: y ya que tenemos un sumo sacerdote eminente, que ha penetrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Pues no es Él un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino que las ha experimentado todas, excepto el pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia de un socorro oportuno. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos insiste: Cristo exaltado, Hijo de Dios y hermano de los hombres, es el único que posibilita realmente a estos la comunión con Dios, cosa que nunca lograron los antiguos sacerdotes levitas. Por eso Cristo es sacerdote, y sacerdote exclusivo en la línea de Melquisedec, y no de Aarón. Melquisedec fue un sacerdote que servía al Dios Altísimo y ofreció pan y vino. Es presentado en la Biblia como modelo de un sacerdocio sin que haya pertenecido a una clase propiamente sacerdotal. Por eso el Nuevo Testamento ve en Melquisedec un anticipo del sacerdocio de Cristo. El redactor de la carta a los Hebreos demuestra que la muerte y exaltación de Cristo no es solo el sacrificio, sino que constituye el único sacrificio que merece tal nombre, porque por él se reconcilió Dios con el género humano, consiguiendo que las personas fueran capaces de recibir en su corazón el amor de Dios, para que lo comunicaran a los demás a través de una vida entregada. Este mensaje tiene un alcance enorme al cambiar la idea del sacrificio, dada la tendencia humana de acercarse a Dios a través de templos y ceremonias, personas, lugares y ritos, con el afán de purificarse y ponerse en paz con el Ser Supremo, lo cual nunca ha logrado, a pesar de multiplicar los sacrificios y las ofrendas. Todo esto era sombra, dice esta carta, de la única realidad, el sacrificio de Cristo. Quedaron todos suprimidos por el único sacrificio de Jesucristo. De aquí en adelante, ya los seres humanos pueden dar culto a Dios, en espíritu y en verdad, mirando a Jesús, como Él ofrece su propia vida en una obediencia perfecta a la voluntad de Dios, como Él viven ante Dios con una actitud dócil de adoración y de respuesta activa, manifestada en el servicio y en la entrega a los demás. El culto cristiano no es, por lo tanto, algo separado de la vida humana o superpuesto a ella. El alma del culto cristiano es la vida misma, vivida con Dios, con los hombres y con el mundo. Escuchas Buena Nueva. En cuanto a la cristología de las cartas de Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Judas, no habría mucho que decir, ya que algunas utilizan los títulos y las imágenes ya conocidos en los evangelios y en las cartas de Pablo, explicados en los temas anteriores. Así que con respecto al mensaje sobre Jesús, solamente la primera carta de Pedro aporta algo nuevo a nuestro estudio. Obviamente, no nos referiremos ahora a la cristología de las 3 cartas de San Juan, las restantes católicas, que ya fueron objeto de estudio en el tema número 6. El autor de la primera carta de Pedro escribe una catequesis bautismal
en la que desarrolla algunos grandes temas de la Escritura para ayudar a sus destinatarios que viven en medio del mundo, en una situación de comunidad dispersa. Por eso les habla del éxodo, del siervo doliente de Isaías que se ofrece por salvación de todos, de la piedra desechada por los constructores y que Dios ha convertido en piedra singular, imagen de Jesús rechazado por su pueblo y exaltado por Dios, sobre el cual los cristianos, como piedras vivas, van levantando un edificio espiritual. Leamos algunos pasajes de esta carta referentes a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Continuando con la idea anterior, se nos habla del rescate por medio de la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Podemos verlo en Juan capítulo 1, versículo 29. La liberación del pecado se obtiene no pagando un precio material, sino gracias al sacrificio de Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Este pasaje presenta al nuevo pueblo de Dios, un pueblo de sacerdotes. Aquí se nos habla de dos realidades. Los cristianos somos piedras vivas del templo del Espíritu. Todos los bautizados formamos parte de un pueblo sacerdotal y en este sentido todos somos sacerdotes. Jesucristo es la piedra fundamental del edificio. Ante Él no caben más que dos posturas: aceptarle de corazón y llegar a ser piedras vivas, o rechazarle de plano y tropezar con la piedra escogida por Dios. Jesús mismo en el Evangelio, Mateo 21:42, se había comparado con la piedra rechazada que aparece en el Salmo 118 y después escogida por Dios, Isaías 28:16. Con esta imagen de la construcción, unidos a Cristo, la piedra principal, somos esas piedras vivas de la iglesia, ya que cada uno participa de la vida de Dios y juega un papel activo en ella. Lo podemos corroborar en la carta a los Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 16. Primera de Pedro 2, 21, 25. Se refiere al sufrimiento a ejemplo de Cristo. La pasión del Señor es la razón más profunda que puede dar sentido a una auténtica conducta cristiana en la prueba. Jesús, asumiendo la figura del siervo doliente de Isaías 53, nos ha traído la salvación y nos ha dado ejemplo de cómo soportar el sufrimiento. Primera de Pedro 2, 21, 25 se refiere al sufrimiento a ejemplo de Cristo. La pasión del Señor es la razón más profunda que puede dar sentido a una auténtica conducta cristiana en la prueba. Jesús, asumiendo la figura del siervo doliente de Isaías 53, nos ha traído la salvación y nos ha dado ejemplo de cómo soportar el sufrimiento. Así, se ha convertido en el verdadero pastor, anunciado por el profeta Ezequiel en Ezequiel 34, presentado por Juan 10:11, y como obispo e inspector o vigilante, Tito 1:5. Para reflexionar y compartir. ¿En qué sentido la iglesia es un templo o edificio sagrado, si ya sabemos que el templo no es la iglesia? Considere el papel de un sacerdote, de un maestro o un médico, acercándolos a Jesús. ¿Cómo podemos hablar hoy de Cristo, sacerdote, maestro y médico? Gracias por seguir con nosotros acá en Buena Nueva y en este curso de Cristología. Les recordamos que este curso lo puede encontrar en un playlist acá en nuestro canal con el título de Cristología, curso de Cristología. Para la próxima semana, el capítulo 9, que tiene por título El Cristo del Apocalipsis. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Chao. Continúa viendo Buena Nueva.